Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Pero muy buenas tardes. Le damos gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, por mantenernos nuevamente unidos y conectados a ustedes, nuestros suscriptores, nuestros oyentes, a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Para nosotras, las siervas de Jesucristo, desde la ciudad de Barranquilla, Maribel Monte Jiménez, y quien les habla desde la ciudad de Sincelejo, Isbelia de Jesús Herrera Caraballo, es un gozo llevarles nuevamente a ustedes el plan de redención, el plan de salvación hasta los confines de la tierra. Recuerden que este siempre será nuestro objetivo. Por eso hoy iniciamos nuestro programa número 29, dándole la alabanza y la gloria al Padre Eterno en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Maribel, qué gozo volvernos a unir en el día de hoy y darte una bienvenida nuevamente a esta transmisión. Buenas tardes, Isbelia. Muy agradecida con Dios y muy contenta de estar compartiendo este momento, compartir la palabra de Dios y compartir con nuestros suscriptores. Bienvenidos, bendito sea Dios, acá orando por Barranquilla porque se ha desatado pues actos de violencia, de paros. Un poco problemática la situación acá en estos momentos. Así es, Maribel. Tenemos que estar orando en este momento por toda nuestra nación Colombia. Ayer se presentaron hasta horas de la noche disturbios tremendos en Bogotá. Bogotá es el corazón de Colombia, es nuestra capital. Y lo que le sucede a Bogotá también nos tiene que doler muchísimo. Barranquilla, una ciudad que ha prosperado en los últimos tiempos. El diablo se ha querido ensañar contra Barranquilla, pero sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán sobre Colombia, no prevalecerán sobre nuestros departamentos, no prevalecerán sobre nuestra capital, no prevalecerán sobre la iglesia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, así es. Recuerda que a través del Ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, de la mano del Espíritu Santo queremos siempre compartir contigo la palabra de Dios, siempre de una manera sencilla, de una manera humilde, fresca, para que tu vida y nuestras vidas continúen siendo transformadas de la mano de Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Y qué mejor que comenzar esta bella transmisión orando. Así que te invitamos para que inclines tu rostro y te metas en esa presencia, en el río del Espíritu Santo de Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Dios, nuevamente en esta tarde, glorificando, exaltando y dándote la gloria, la honra y el poder al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Celestial, nos inclinamos delante de ti, colocando este bello momento, Señor, en tus manos, pidiendo que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo de Dios permitiendo que nosotras podamos pronunciar, proclamar, dirigir tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad, que tu palabra, que es la que se profetiza a través de estas transmisiones, en estos programas, Dios de Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, entre a cada corazón, para que cada corazón sea transformado y pueda ser la obra para la cual tú envías tu palabra en este tiempo. Que tu palabra, Señor, así como desciende la lluvia y desciende la nieve, no retorne allá vacía, Señor amado, sino que la hagas prosperar para lo cual tú la has enviado en nuestras vidas. Bendecimos a Israel, bendecimos a Jerusalén, bendecimos a Colombia, nuestra nación, los bendecimos con paz, los bendecimos con protección y con una seguridad sobrenatural que venga directamente de ti en el nombre poderoso de Jesús. Padre, a ti sea la bendición, a ti sea la gloria, a ti sea la fortaleza, a ti sean las riquezas y ante todo, mi Dios y mi Rey, para ti sean toda acción de gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos suscriptores, mis queridos oyentes, aquí estamos nuevamente, hombres y mujeres que se conectan a esta transmisión
a través del Ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Hemos venido desde ya hace varios programas hablando sobre el poder que hay especialmente en la palabra de Dios, el poder que hay en la palabra de Dios para dar fruto, el poder que hay en la palabra de Dios para crear, el poder que hay en la palabra de Dios para transformar y para purificar nuestras vidas. Hablábamos en los últimos programas el poder de sanidad y milagros que hay en la palabra de Dios. Y hoy queremos iniciar una nueva serie hablando sobre el poder de la palabra para juzgar. Hemos compartido contigo en diferentes oportunidades que la palabra de Dios es el verbo creativo de Dios. ¿Qué ocurre cuando la palabra de Dios mora en ti y es retenida y reside en tu corazón? Esa palabra llega desnuda a tu vida a través de la palabra de Dios y tu alma se desnuda, alumbra tu entendimiento y trae la verdad a tu vida, porque ella es la que abre el camino. Mira, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, capítulo 4, perdón, versículos 2 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios, esa palabra viva y poderosa, que es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra tu alma, que penetra tu espíritu. Pero ahora esa palabra viene para juzgarnos también, porque ella discierne aún los pensamientos y los deseos más íntimos de tu corazón. No hay nada en toda la creación que esté oculto ante los ojos de Dios. Todo está desnudo, todo está expuesto ante los ojos de Dios, y Él es quien a Él tenemos que rendirle cuentas. Pero cuando tengamos nosotros esa oportunidad de rendirle cuentas, Él también vendrá a juzgar lo que tú y yo hemos hecho en esta vida, porque la palabra de Dios es el bisturí de Dios. Las verdades y principios de la palabra de Dios llegan a donde no puedes acceder ningún bisturí del cirujano, al alma, al espíritu, a las emociones, a los pensamientos, a tus creencias, a los mapas que tú tienes dibujados en tu mente y a la misma esencia de tu ser. Y allí donde surgen tus actitudes, donde surgen tus comportamientos, Dios viene a juzgar todo lo nuestro, tus pensamientos, tus sentimientos, lo que sale de tu boca, todo lo viene a juzgar el Señor. Y ante Él tendremos que postrarnos un día y seremos juzgados por esa palabra de Dios que es viva y que es eficaz y que es más cortante que espada de doble filo. Así es, Isbelia, tú has dicho algo, para resumirlo en dos palabras. Nosotros vamos a ser juzgados por lo que hacemos y por lo que decimos. Amén. Para contextualizarnos, porque este es un tema un poco profundo, bastante profundo y un poco complejo, por decirlo así. Cuando nosotros hablamos el poder de la palabra para juzgar, ¿ya? Cuando Jesús viene, ¿qué es lo primero? La primera prédica de Jesús. Eso lo encontramos por allá en Mateo, dice Jesús, arrepentíos porque se ha acercado a ustedes el reino de los cielos. ¿Qué es un reino? Un reino es un gobierno. Es un gobierno. Y un gobierno está constituido por un territorio, un gobernante y una ley que rige ese territorio. ¿Cuál es el territorio del que habla Dios? Dice, el cielo es un territorio espiritual. ¿Gobernado por quién? Por Dios, un ser espiritual. ¿Y cuál es esa carta magna que rige? Es nada más y nada menos que la Biblia. Nuestro gobernante es Dios, nuestra ciudadanía es los cielos y nuestra constitución política es la Biblia. Para colocarlo de pronto en un ejemplo y contextualizarlo así. Entonces, vámonos a lo que dice la Biblia y vámonos al libro de Juan, capítulo 12, del verso 47 al 50. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Aquí habla Jesús.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Oigan, mandamiento es vida eterna. Así pues, que lo que yo hablo, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. O sea, aquí Jesús nos está diciendo, mira, el presidente de este territorio, de este reino, me ha enviado a mí como delegado a esta tierra a hablarles su constitución. Si ustedes me rechazan a mí, dice Jesús, no me están rechazando a mí y yo no he venido a juzgarlos en este momento, yo he venido a salvarlos. ¿Ya? Pero si ustedes rechazan lo que yo digo, miren la claridad, lo que yo digo, ustedes están rechazando al que me envió. Y esto que yo les estoy diciendo a ustedes será lo mismo que mañana se les juzgará. En la vida secular, ahí tú vas a un juicio, uno va a un juicio y hay varios veredictos. Te pueden dar casa por cárcel, te pueden dar cadena perpetua, te pueden dar tantos años de cárcel, te pueden colocar una sanción monetaria o te pueden absolver. En el reino de los cielos, la situación es bastante diferente. Allá solamente hay dos veredictos, únicamente dos veredictos. Salvación y vida eterna o condenación y muerte eterna. No hay más veredictos en el reino de los cielos. Y Jesús aquí nos está diciendo, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que si oímos, escuchamos la palabra que Jesús nos ha dado, como decía Isbeli al principio, esa palabra que va a penetrar y nos va a desnudar delante de Dios, esa palabra, cuando yo recibo esa palabra en mi corazón, esa palabra va a producir en mí vida eterna. Pero si yo la rechazo, va a producir ¿qué? Condenación eterna. No hay términos medios en Dios. ¿Ok? Muchos de pronto pueden decir, Dios es un Dios bueno, Dios no es un Dios de condenación. Claro que no, nosotros nos condenamos nosotros mismos, porque Dios nos abrió las puertas de la salvación. Y la palabra a mí me dice, si tú me recibes las palabras, estás recibiendo esa salvación, pero si la rechazas, la estás desechando. Entonces no es Dios el que condena, es el mismo hombre quien se condena por no recibir la palabra. Y en la palabra, en la Biblia, es el manual por el cual nosotros debemos regirnos. Dios es un Dios amoroso, misericordioso, pero es un Dios justo que se rige a lo que dice su palabra. Con él no hay caminos diferentes, no hay atajos. ¿Es lo que dice su palabra o lo que dice su palabra? No más. Así es, Mari. De pronto muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros suscriptores y las personas que nos están escuchando se preguntarán, pero ¿por qué la palabra tiene tanto poder? ¿Por qué la palabra puede tener el poder para juzgarme? Porque quiero que tú sepas que toda palabra de Dios es pura. Él es un escudo para los que confiamos, ella es un escudo para los que confiamos en Él. La palabra de Dios es la que nos reprende, ¿sí? Y la palabra de Dios en su momento dado nos puede hallar mentirosos a cada uno de nosotros. Yo quiero referirme a algo, Mari. Aquí esos versículos que tú acabas de leer, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y quiero retomar esas últimas palabras que tú acabas de decir, porque más que nosotros querer infundar un miedo a las personas, queremos infundarles en su corazón que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios es un Dios de justicia. Y por cuanto Dios es justo, la justicia de Dios, que es Cristo, llega a tu vida para juzgar lo que tú haces, como bien lo decía Maribel, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú haces con tus obras o dejas de hacer con tus obras. La palabra de Dios viene a juzgarnos. ¿Para quién? Para que nosotros podamos tener la alternativa
de buscar la salvación. Porque muchas veces la palabra del Señor nos dice que el Padre a quien ama, corrige. El Padre a quien ama, capacita. El Padre a quien ama, enseña. A través de la palabra, tú puedes ser redarguido. A través de la palabra, tú puedes ser exhortado. ¿Para qué? Para que tu vida sea cambiada, para que tu vida sea transformada, para que el velo que hay en tus ojos, en tus sentidos espirituales, oídos, boca, se rasgue de arriba hacia abajo. Ese acto viene únicamente a través de Cristo Jesús, de conocer e identificar a través de la palabra de Dios a Cristo resucitado. Y luego dice, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. No solamente vemos a través de la palabra a Jesús de Nazaret, hecho carne, al Hijo, también tenemos la oportunidad a través de la palabra de ver al Padre. Jesús es el que viene a juzgarnos. ¿Por qué? Porque el Padre le ha dado esa potestad a Jesús para hacerlo. ¿A través de qué? A través de su palabra. Dice, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. Eso es lo que te está diciendo, porque él dice, porque yo no he venido por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él, la luz del mundo, ha llegado a tu vida. Programas atrás veníamos hablando de lo que es Jesús como la luz del mundo, a fin de que todos los que pongamos nuestra confianza en Él, no quedemos más en oscuridad. Que la palabra de Dios, que es la espada de doble filo, que entra y penetra tu alma, que separa tu alma de tu espíritu, que es la que viene a juzgarnos, hoy pueda hacer que tú tomes conciencia de la importancia que tiene de que esta palabra sea viva y eficaz en tu vida. Porque Cristo viene para juzgarnos por su palabra a través de lo que tú y yo estamos haciendo en esta tierra. Mira esa bella comparación que está haciendo Maribel. Nosotros estamos en el mundo, pero nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Tu padre, tú tienes un padre aquí, un padre carnal, el que te engendró, el que te dio vida cuando ese espermatozoide y ese óvulo se unieron, pero tienes un padre celestial. Y la vida terrenal y tus padres terrenales que están aquí en esta tierra, pero tienes un Padre celestial que vive por la eternidad. Y esta palabra, como lo decía al final, dice la palabra de Dios, y sé que su mandamiento es vida eterna. Te está diciendo, y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso él dice que lo que el Padre diga, él también lo tiene que decir. Y todo lo que el Padre le indica, él te lo está diciendo en esta tarde a través de este bello ministerio, Jesucristo, el tabernáculo viviente. Así es, Isbelia. Y mira lo que dice, para ratificar lo que tú estás diciendo, es lo que dice ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 5, verso 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sabes qué? Dios nos está diciendo aquí, mira, al creer la palabra que Jesús está dando sobre tu vida, nos está absorbiendo del pecado, de la muerte, para llevarnos a vida eterna. O sea, nos está exonerando de la culpa del pecado para llevarnos a una vida de justificación a través de la obra de Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo? Creyendo a lo que dice la palabra. ¿Sabe? A veces uno se puede encontrar, y yo no sé la verdad, porque no le encuentro lógica, que hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo lo que dice la Biblia. ¿Cómo? Eso no tiene ningún sentido, porque es que Dios se nos da a conocer es a través de su palabra, a través de la persona de Jesucristo, que es la palabra viva. Entonces, no es posible que yo pueda decir, creo en Dios y no creo en su palabra. Porque, como decía al principio, esta es la palabra que me va a juzgar.
esta es la palabra por la que, la que me va a medir, esta es la palabra que me va a pesar. Entonces, yo no puedo decir que acepto, creo y confío en un Dios cuando no estoy creyendo, confesando y confiando en su palabra. Cuando la palabra me dice que no matarás, yo voy a ser juzgado por lo que dice esta palabra. Si la palabra a mí me dice no robarás y yo robo, yo puedo seguir creyendo en Dios, pero he cometido una falta. Estoy faltando a la constitución celestial y por eso debo ser condenado. Aunque yo... Tranquila, Mari, aunque yo crea en Dios, y no creo en sus palabras, yo falto a su palabra. O sea, no es el solamente creer en la existencia de un Dios, es creerle a lo que ese Dios nos dice, que son dos cosas diferentes, creer en Dios y creerle a Dios. Cuando yo le creo a Dios, yo le creo a su palabra y yo me sujeto a su palabra y yo, mi estilo o mi vida la voy alineando cada día a lo que dice su palabra. O sea, como decía Belia, esto no es para crear en nosotros miedo, pero sí para concientizarnos de que tarde o temprano nosotros vamos a pasar por este metro. Nosotros vamos a llegar a esta balanza. Y ahí, mi querido escucha que nos oyes, ahí en esa balanza es que me va a decir si yo creí a Jesucristo, creí esta palabra, la acepté en mi corazón, la recibí y vivo por esta palabra. Saben, últimamente se están aprobando leyes que van en contra de lo que es la palabra de Dios. El que en esta tierra estén aprobando esas leyes no quiere decir que Dios las esté aprobando. Luego, si yo cometo un delito, o sea, si yo cometo un delito de lo que la ley está aprobando como legales y que Dios condena aquí, mi hermano, el que la ley terrenal lo haya aprobado no me absuelve de la ley de Dios. Estamos juzgados aquí en esta tierra, estamos juzgados por el hombre, pero luego vamos a ser juzgados por un Dios que es incorruptible, un Dios al que no le podemos presentar pruebas falsas, un Dios que nos conoce lo que nosotros mismos nos conocemos, un Dios que conoce las intenciones de nuestro corazón, un Dios al que no vamos a poder sobornar. Amado, escucha, amado amigo, amiga que nos escucha, cree a esta palabra. Todavía estamos a tiempo de que Jesucristo nos absuelva de una condenación eterna y nos lleve a una vida eterna, creyendo a Él, creyendo a la palabra y sujetándome a lo que ella dice. Mari, qué bonito ese tema que tú acabas de plantear, mira, de que nuestros oyentes y nuestros suscriptores tomen conciencia que no basta con creer en Dios, sino que hay que creer en la palabra de Dios. Y es muy fácil y muy sencillo de explicar, porque la misma palabra dice que el verbo se hizo carne. ¿Y quién es el verbo? Cristo. ¿Quién es el verbo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, que en el transcurso de toda la Biblia, nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de crecer en el conocimiento y en los caminos de Dios. Y la manera número uno en que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios es escudriñando y estudiando la palabra de Dios. No hay otra manera. Si no buscamos aprender más acerca del Señor, estudiando la palabra del Señor, estudiando la Biblia, entonces nuestro crecimiento espiritual en el Señor se estancará y dejará de crecer. Nosotros dejaremos de crecer en Él. No hay atajos para el verdadero crecimiento espiritual en el Señor. Tenemos que pagar una cuota y esa cuota son ganar y aumentar el conocimiento acerca de Dios y de todos sus caminos. Pero ese camino está solamente en la palabra de Dios. El único libro que te dará el conocimiento, que causará un verdadero crecimiento espiritual en esta vida, es la Biblia. Y no solo Dios nos ha dado el libro, sino que también nos ha dado un regalo precioso, que sin él es imposible poder entender que la palabra de Dios es Dios. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, es el que te enseña a ti todas las cosas
y es el único que te puede guiar a toda la verdad, el Espíritu Santo de Dios. Por eso siempre el Espíritu Santo de Dios es nuestro principal invitado a esta transmisión. El Espíritu Santo mismo es el que personalmente abrirá en ti el significado de las Escrituras para que tú puedas ver el conocimiento de Dios. Lo que Él puede transmitirte a ti a través de su palabra, esa revelación sobrenatural, solamente te la puede dar el Espíritu Santo. Si tú estás dispuesto a que Él entre en tu vida y de un modo espectacular, cuando tú estudias la palabra, Él te pueda revelar esa palabra. La palabra de Dios puede impartirnos el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría que está en Dios, para que tú puedas crecer en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su Hijo, en el conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Mira, sin la palabra de Dios no somos nada. Dice la palabra que nosotros sin Dios somos como címbalos que retiñen. Creo que es que dice la palabra, Mari. ¿Sí? La palabra de Dios puede realmente cambiar tu vida para mejorar. Pero solo si tú estás dispuesto a pasar tiempo buscando esa palabra. Y mira, hoy el tema es el poder que tiene la palabra para juzgar. Para juzgar. Mari leyó un versículo que dice que yo lo puedo parafrasear de la siguiente manera. Decía el versículo que todos los que escuchan el mensaje de Dios, ¿qué es lo que tú estás escuchando en este momento? Estás escuchando el mensaje de Dios. Todos los que escuchan el mensaje y creen en Dios, quien envió a Jesús, tenemos vida eterna. Nunca seremos condenados por nuestros pecados, porque ya hemos pasado de muerte a vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es vida eterna. La palabra de Dios puede cambiar tu vida para mejorar. Pero si tú la crees, si la escudriñas, esa palabra también un día retornará nuevamente a ti para ser juzgada. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Que hoy el Espíritu Santo de Dios te dé la convicción que a través de la palabra de Dios vamos a ser juzgados. Que ese Padre bueno, misericordioso, que es lento para la ira, que es grande en misericordia y en verdad, un día enviará a su Hijo para juzgarnos a través de su palabra. Así que estás a tiempo, mi querido hermano, varón, mujer que nos estás escuchando en esta tarde, para que te refugies en la palabra, para que tengas hambre y tengas sed de la palabra de Dios. Mira, la misma palabra dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, Isbelia. Mira, solamente hemos leído dos pequeñas porciones de la palabra. Yo creo que esto merita otro programa más. Y hay algo que es común en los dos, que ambos dicen el que oye mis palabras, el que oye mis palabras. No dice el que recibió el milagro. No dice el que vio algo extraordinario, el que tuvo una experiencia sobrenatural. No dice el que vio ángeles, el que vio los cielos abiertos. No. ¿Saben por qué, mis queridos amigos? Porque las experiencias y las visiones no transforman. Las experiencias, las visiones no surgen una transformación en nuestras vidas. Quien hace, como decía Isbelia, quien hace esa transformación en nuestras vidas, quien nos da la vida, es la palabra de Dios, la que produce el cambio en nosotros, la que produce ese querer como hacer que viene de Dios, ese querer obedecer, ese querer agradarle a Dios, ese deseo de conocer cada día más a Dios. Eso lo da la palabra, la misma palabra, no lo dan las experiencias, no lo dan los milagros. Mire cuántas personas recibieron milagros de Jesús y después lo desecharon. El milagro no te cambia, el milagro no te lleva a vida eterna, el milagro no te absuelve, solamente lo hace Jesucristo a través de su palabra. Es la palabra de Dios la que tiene el poder
para hacer maravillas en nuestra vida, es la que tiene el poder para traer milagros, para traer sanidades, y es la que nos va a juzgar. Es la que nos va a juzgar, no vas a ser juzgado. Ay, Señor, pero es que yo en vida, yo recibí un milagro tuyo, yo estaba a las puertas de la muerte y tú me levantaste. Yo pensé que eso era suficiente para ser salvo. No, mi querido amigo. Señor, yo tuve una visión donde vi los millares de ángeles. No, mi querido amigo, eso no te va a llevar a la salvación. Eso no te va a llevar a ser acepto delante de Dios. Es la palabra. Es la palabra la que nos va a llevar al conocimiento de Dios. Es la palabra la que nos redarguye. Es la palabra la que nos vivifica. Es la palabra la que nos exhorta. Es la palabra la que nos levanta. Y es en la palabra donde encontramos vida, vida eterna y salvación. Mari, yo quiero leer, no sé si por el tiempo nos dará el poder estudiar, escudriñar un pasaje que encontré en la Biblia, que podríamos dejarlo inclusive como preámbulo para comenzar en el próximo programa, porque tú bien lo acabas de decir. Amerita estudiar este tema del poder de la palabra para juzgar. No hay tiempo para nosotros poder escudriñar las escrituras y poder referirnos a todos los pasajes bíblicos que hay para que podamos tomar conciencia que la palabra del Señor tiene poder para juzgar. Y esa palabra se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Si nos queda un tiempo, podemos coger algunos de los versículos, pero es una palabra que realmente en mi Biblia, el título que tiene esta palabra dice, el justo juicio de Dios. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. ¿Cuál es su verdad? La palabra. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, y tú escaparás al juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, a la palabra, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay ascensión de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué bello pasaje para poder entender el poder que tiene la palabra de Dios para juzgar. Y quiero sencillamente por el tiempo, y quiero dejarlo ahí, Mari, no sé si te parece dejarlo Sí, ahí. yo también tengo una porción dentro de ese mismo pasaje. Espectacular. Lo que pasa es que quise leer todo el versículo, todo el pasaje,
para poder entender el contexto en el cual el Señor nos está hablando. Porque, Mari, tenemos que tener claro algo. Dios no hace acepción de personas. Así es. Para Dios no es hombre o mujer, judío o griego, judío o gentil, pecador o justo. No, para Dios, cuando venga el juicio de Dios, vamos a ser todos juzgados por lo que nosotros hemos hecho sobre la tierra. Mari decía algo. La palabra del Señor se refería a los mandamientos del Señor. Te dice, no matarás. Si tú matas, Dios te puede perdonar, pero de todos modos tenemos que ser juzgados por nuestros actos. Que Dios nos perdona, claro que Dios nos perdona, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero tenemos que entender también que Dios es Dios de justicia, porque Dios es justo. Entonces, no puede ser que si Él habla de justicia, no vamos a ser juzgados. Así es. Es algo sencillo, básico, fundamental. Dios va a juzgarnos y es muy fácil de saber cómo tengo que caminar yo con Dios. ¿Cómo? A través de conocer su palabra. Porque a través de la palabra es que vamos a ser juzgados. Porque la palabra Mari utilizó una palabra que no recuerdo en este momento, pero la palabra de Dios es la brújula con la que Dios nos dirige en esta tierra. Pero también utilizaste una palabra, Mari, que no recuerdo en este momento, con la cual... metro. ¿Cómo? La medida. Es la medida, exactamente, la palabra es la medida con que Él nos va a juzgar. ¿Tú quieres tener vida eterna? Escudriña la palabra. Y no solamente la escudriñes, sino escudriña la palabra, atesórala en tu corazón y colócala por obra todos los días. Que no solamente seas oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Porque son muchos pasos los que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Comerla, masticarla, saborearla, escudriñarla, meditarla, pensar en ella de día y de noche. Porque a través de la palabra vamos a ser juzgados. Así es, Isbelia. Creo que ya por el tiempo debemos cortar aquí, pero de pronto les ha quedado una inquietud a nuestros oyentes y es, pero ¿y aquella persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios, cómo va a ser juzgada? Para el próximo programa te lo vamos a contestar en este mismo pasaje que Isbelia acaba de leer. Entonces, mis queridos amigos, ha sido un grato placer estar con ustedes en esta tarde. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Es de verdad corto el tiempo. Esto es un tema muy, muy, muy extenso, muy profundo, muy, muy de degustar, pero sobre todo nuestra intención es que quede en tu corazón, que quede sembrada esa semilla, que tú puedas comprender que no has venido, que Dios no te puso en esta tierra para condenación. Dios entregó a su Hijo para darnos salvación. Permitió que a su Hijo lo mataran teniendo todo el poder para absolverlo de eso, para librarlo de eso. Dios permitió que fuera asesinado, que fuera maltratado, que fuera humillado, para que nosotros no pasáramos por eso. Entonces, o sea, ya Dios hizo todo para que tú y yo no fuésemos condenados. Ya Dios nos dio el manual para que nosotros podamos vivir la vida que a Él le agrada. Ya Dios nos dio, como decía Isdelia, la brújula para la cual guiarnos. Amigo, amiga, es tu decisión y es mi decisión. Si yo acepto esta palabra, si yo acepto a Cristo, si yo hago esta palabra el manual de mi vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos tu vida, bendecimos la obra que Dios está haciendo en tu vida y le damos gracias a Dios. No sé si Belia quiere decir algo más, aportar algo más antes de orar para ser despedido. No, Mari, solamente deseo en mi corazón que la palabra de Cristo habite en cada uno de nosotros ricamente en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, como dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, mis amados, oramos y quedamos comprometidos para la próxima semana a esta misma hora continuar, porque sé que les ha quedado una inquietud para
responder estas inquietudes. Bendito Dios y Padre Celestial, bendito Rey, te amamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por el privilegio que nos das, mi Rey amado, de poder portar tu palabra. Padre, y es un privilegio que tú quieres extenderle, Padre mío, a todo aquel, Padre Santo, que cree en esa maravillosa palabra que tú nos has dejado. Padre, te damos gracias, Señor, porque este es el testamento, Padre mío, de invaluable valor, Padre Celestial, que ha llegado a nuestras vidas. Padre mío, en esta tierra, Padre Celestial, nuestros padres biológicos podrán dejarnos, Señor amado, tesoros materiales, mi Rey, pero el tesoro que tú nos has dado, Señor, es el único, Padre mío, que nos da la vida eterna, Señor. Es el único, Señor, que nos da aceptación ante ti, Padre mío. ¿Y de qué sirven, Señor, los tesoros terrenales, Padre mío, si no podremos alcanzar los celestiales? Padre, te damos gracias, Señor, porque el testamento, Padre mío, que tú nos has dado, que es tu palabra, que es la Biblia, Señor, es de invaluable valor. Padre mío, te damos gracias porque has puesto ese tesoro en nuestras manos. Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias te damos, Señor. Bendecimos cada oyente, Señor. Bendecimos nuestro amado país, Colombia. Bendecimos la ciudad de Bogotá, de Barranquilla. Padre, cada ciudad capital, cada rincón de este país, Señor, enviamos tu palabra de bendición, igual a Israel y Jerusalén, mi Rey amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, queridos suscriptores, queridos oyentes, hemos terminado un programa más, nuestro programa número 29. El próximo programa comenzaremos, Mari, el programa número 30. Parece mentira cómo el tiempo va avanzando rápidamente, pero bueno, aquí estamos haciendo la obra para la cual fuimos llamadas, para la cual fuimos escogidas, y eso es llevar el mensaje de salvación. Queremos, como siempre, pedirte de que te sigas uniendo a nuestra transmisión, a esta transmisión que te va a enseñar la palabra del Señor de una manera fresca, de una manera sencilla. No queremos aquí infundir miedo, no. Queremos, por el contrario, mostrarte cuánto amor tiene nuestro Padre Eterno hacia la humanidad. Síganse uniendo día tras día a esta transmisión del Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente. Como siempre, les extendemos la invitación. Todos los miércoles, 3 de la tarde, aquí estamos, predicando el plan de salvación y el plan de redención que solamente puede ser dado a través de Jesucristo. Si aún no te congregas, acércate a una iglesia de sana doctrina donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si estás en la ciudad de Sincelejo, te invitamos todos los domingos a las 4 de la tarde en el Hotel Panorama en uno de sus salones. Suscríbete también a nuestros canales de YouTube, a nuestros canales de Facebook. Dale un me gusta si este video te ha ayudado a transformar tu vida, para que así continúes recibiendo todas las novedades y todas las notificaciones que hacemos a través de este ministerio. Finalmente, queremos decirte, busca del Señor, escudriña la palabra del Señor, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La palabra del Señor es la verdad, y la verdad es Jesucristo, el tabernáculo viviente. Que Dios te continúe bendiciendo. Te deseamos que tengas un feliz resto de día, un feliz fin de semana. Mañana empieza el mes de octubre, prácticamente empieza el último trimestre del año. Que este último trimestre esté lleno de la gracia del Señor. Que las bendiciones del Señor te persigan y te alcancen, y que la paz del Señor reine en tu corazón en el nombre de Jesús. Dios te continúe bendiciendo.